Les decía que una de las peticiones que me hacían en la conferencia pasada, donde hablamos del origen del globalismo, tal y como nos muestran las escrituras, fue que ampliara más el tema de por qué aseguro que el globalismo o el humanismo es una religión. Es la gran religión demoníaca que se opone directamente al cristianismo, que se opone al Dios verdadero. Antes quiero mencionar que independientemente de si se cree o no se cree en Dios, hay una realidad que existe y que existe sin importar si nosotros creemos en ella o no. No hay nada que hacer respecto a eso y lo que estamos haciendo acá es explicar esa realidad según lo que enseñan las Escrituras. Más adelante habrá la oportunidad de validar la veracidad de la Biblia para quienes les interese. Pero por ahora centrémonos en el tema, el humanismo como enemigo del propósito de Dios para la humanidad. El humanismo es el enemigo del ser humano. Vamos a desarrollar esa tesis. Las escrituras, como lo veíamos en la conferencia de hace 8 días, muestran que Satanás tiene un control total y legal, es importante tenerlo presente, control legal de este planeta. Y nos muestran también que ese control legal fue dado por el mismo hombre, no se lo dio Dios, sino el mismo hombre que rehusó tener la dirección divina y decidió, según la influencia maligna que vemos en las escrituras, decidió que él mismo tenía el poder de decidir lo que era malo y lo que era bueno, no Dios. Al tomar esa decisión rebelde, ejerciendo ese libre albedrío, se colocó inmediata y automáticamente bajo la esclavitud del mal. El humanismo básicamente es eso, es rechazar la autoridad divina en cada área de nuestras vidas y decidir por sí mismos lo que es bueno y es malo, llamar bueno lo que Dios llama malo y llamar malo, retrógrado, arcaico, no progresista, etcétera, etcétera, a lo que Dios dice que ridiculizar como no científico lo procedente de Dios y llamar, perdónenme la palabra, idiotas a quienes pensamos que Dios es quien sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. El humanismo, sin usar ese nombre, según las escrituras, nace en el jardín del Edén, con el rechazo de la dirección divina, como ya lo decíamos, y el sometimiento como esclavos al que hoy es el príncipe de este mundo. Ese título lo tiene, que es Satanás. Y se consolida en una agenda globalista, un solo gobierno, una sola lengua, una sola religión, cuando Nimrod, lo vimos la vez pasada, el gran opositor humano a Dios, construye la Torre de Babel para consolidar alrededor de ella ese gobierno mundial bajo el poder supremo de su Dios Satanás. Sin embargo, aunque Satanás tiene el poder legal sobre la tierra, Dios tiene el poder legal sobre quienes luchamos para hacer su voluntad. Eso lo dicen las Escrituras. Y puede aguar los planes del maligno legalmente. La Biblia, o lo que se conoce que más como el Antiguo Testamento, nos narra cómo Dios, de manera perfectamente legal, ese término hay que usarlo, ciñéndose al mismo esquema de justicia que él diseñó, se las ingenió para llevar adelante ese imperio, para frustrar los planes de Satanás de llevar adelante ese imperio globalista en el planeta. Cuando la salvación llega por medio de Jesús, el proyecto más exitoso del globalismo estaba en auge. Estoy hablando del Imperio Romano. En época de Jesús, el territorio del Imperio Romano abarcaba 3 continentes. Abarcaba el sur y oeste de Europa, el oeste de Asia, el norte de África. Dentro de sus límites quedaron Britania, se llamaba así, Galia, España, Suiza, los países situados al sur del río Danubio, Italia, Grecia, Turquía, Asia Menor, norte de África. Ha sido el imperio más grande que ha existido. Los emperadores romanos implantaron un imperio absoluto, un gobierno absoluto, concentrando en su persona todos los poderes políticos, militares, religiosos, administrativos. Esa etapa se inició en el año 29 a.C. con el gobierno de Augusto Octavio y concluyó con el gobierno del último emperador romano, que se llamaba Rómulo Augustulo. Augustulo porque cuando empezó a gobernar era muy pequeño, muy joven y lo llamaron así. Eso fue en el año 476, cuando cae el imperio romano. Desde las épocas de Nimrod,
como lo veíamos la vez pasada también, una y otra vez ese proyecto globalista fue detenido por Dios. Eso es algo que nos llena de mucha esperanza en esta época, porque Dios actúa y no actúa de manera mística como piensa mucha gente, sino actúa de manera real y se pueden ver exactamente qué mecanismos usa. Entonces, desde las épocas de Nimrod, ese proyecto globalista fue detenido una y otra vez por Dios. Ni Babilonia, ni el imperio medio persa, ni el imperio griego, ni el imperio romano, el más grande y poderoso que ha existido, pudieron consolidar nunca ese sueño de un gobierno mundial. Esa religión, y ahí viene la pregunta que me hacían la vez pasada y con la que abrí el tema de hoy, esa religión, que es el globalismo, instaurada por Nimrod, cuyo eje principal era la adoración pagana al dios Sol, nacido casualmente un 25 de diciembre, que no es otro que el mismísimo Satanás, fue propagada por casi todos los sistemas religiosos del mundo, casi todos. Nimrod tenía una relación incestuosa con su madre, Semiramis. Nimrod fue asesinado y ella resultó embarazada tiempo después, y para no perder el poder, surgió la historia de que ese embarazo era que había sido concebida de una manera sobrenatural y que ese hijo, que nació el 25 de diciembre, al que llamó Tamuz, era el propio Nimrod encarnado, era el dios Sol encarnado. Se aseguró entonces que los dioses habían proclamado a Semiramis como la reina del cielo y que fue enviada a la tierra en un huevo gigante, ojo, en un huevo gigante que cayó en el río Éufrates, y de ahí surgió Semiramis. Eso enseñó ella. Se le conocería como Semiramis Ishtar, la diosa del sexo, también. Semiramis, para demostrar su divinidad, dice la historia, dicen los cuentos que echaron en esa época, convirtió a un pájaro en un conejo que pone huevos. Es la historia del conejo de Pascua. La religión de Nimrod introdujo enseñanzas paganas en la cristiandad todo lo largo de la historia, tanto la fiesta de los huevos de Pascua como el nacimiento del 25 de diciembre, pero esa es solo una pequeña muestra de cómo ese sistema religioso de Nimrod contaminó una y otra vez la oración verdadera que Dios instauró. La Biblia se refiere una y otra vez a ese culto pagano en el Antiguo Testamento de la reina del cielo, que fue la esposa y madre de Nimrod, y que ella se proclamó como Rea, que significa madre de los dioses. Dios escoge a Israel, viendo lo que estaba pasando, Dios escoge a Israel para alejarlo de esa falsa adoración que solo ha traído destrucción y muerte a la humanidad, pero Israel, como se muestra en las Escrituras, como uno lo puede ver, cae también una y otra vez y otra vez y otra vez en esa adoración globalista que instauró Nimrod. La única manera legal para que Dios pudiera salvar legalmente a la humanidad era esa, la adoración verdadera. Pero el mismo sistema rabínico, que también lo veíamos la vez pasada, pervirtió esa adoración verdadera con miles de mandamientos inventados por las sectas de fariseos y de saduceos, y esa fue la historia repetida hasta que llegó Jesús y los desenmascaró como lo que eran, hijos de malo. Jesús llegó a eso, a desenmascarar toda esa enseñanza rabínica que estaba alejando al pueblo elegido de Dios, lo estaba alejando de la adoración verdadera. A eso vino en esa época. Si uno comienza a observar los milagros que hace Jesús una y otra vez, incluso el milagro, a veces le enseñan a uno que ese milagro, el primer milagro, el de convertir el agua en vino, era una cosa ahí, que pronto es que a un hombre le gustaba echarse sus vinitos. No, eso tenía que ver con la enseñanza rabínica, enseñanza farisea, de que en esas bodas, digamos, las vasijas donde se echaba el agua tenían que estar purificadas no sé cuántas veces y con no sé cuántos rezos y una para aquí y para allá. Entonces Jesús, al usar esas vasijas que estaban santificadas y llenarlas de vino, les estaba diciendo directamente, se está burlando de ellos. Todos los milagros de él fueron así, cuando uno los mira, por qué sana el sábado, por qué pone a cargar al paralítico que sana, lo pone a cargar sus muletas, su silla, lo que sea. Esos trabajos estaban prohibidos por las sectas de fariseos y de saduceos.
Entonces, lo que estaban haciendo los rabinos en la época de Jesús era lo mismo que Nimrod, alejar a la humanidad de la dirección de Dios, llevándolo al imperio globalista del príncipe de este mundo. A los israelitas les pareció bien lo mismo que hoy les parece bien a los cristianos, que hombres perviertan la palabra de Dios y enseñen como mandamientos de Dios las tradiciones de hombres, que lo sepan o no, trabajan para el sistema globalista que dicen combatir. Nimrod era persona leal, real. En las genealogías se muestra que era bisnieto de Noé, y él desarrolló ese sistema religioso que acompañó siempre, repetimos, una y otra vez, todos los imperios globalistas de la antigüedad. Todos los imperios tenían la religión de Nimrod. Como cobertura, como sombrilla para someter y como reglas de su imperio. Entonces, eso sucedió en la antigüedad. Esa palabra también la vamos a repetir, la antigüedad. Esos imperios tenían esa religión bajo diversos nombres de deidades, pero con las mismas características hasta el Imperio Romano. O sea, desde Babilonia hasta el Imperio Romano eran las mismas divinidades con diferentes nombres. Ese Imperio Romano, pues, donde recordémoslo, bajo el cual nació Jesús. Entonces, Nimrod era Tamuz, Baal, Júpiter, Zeus, muchos nombres para el mismo sistema. Esto es importante. Vamos a verlo por qué. Cuando el cristianismo llega al imperio globalista romano, echa por tierra toda esa filosofía de la antigüedad construida por esa cultura, todo ese sistema religioso en Nimrod, es lo que hace el cristianismo. Lo derrumba, lo echa por tierra, lo destroza. La idea de que los cristianos eran odiados porque adoraban a Jesús es lo que nos enseñan en la escuela, no es correcta. En un imperio donde existían cientos, tal vez cientos, decenas de cientos de dioses, Jesús no pasaba de ser uno más, era un dios más. Entonces al imperio no le molestaba. Adoran a Jesús, llámenlo Pedro, Juan, Baal, que es igual. Pero eso no era nada especial para los romanos, ellos que fuera Jesús. El problema era que los convertidos dejaban de adorar al emperador y esto ocasionaría una fractura del imperio. Los romanos, como digo, no tenían ningún problema con que se adorara a Jesús siempre y cuando se adorara al emperador, pero los cristianos no podían adorar a Jesús y al emperador, a ningún otro Dios, solamente a uno. Los cristianos de esa época creían, y esa es la base del cristianismo, que Jesucristo había muerto para rescatar al ser humano de la esclavitud globalista, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del humanismo, de la esclavitud de Satanás y su dominio totalitario. Los convertidos también asumían la creencia del Antiguo Testamento que narra cómo el hombre cayó en desgracia, cómo se prometió un Salvador para liberarlo de la esclavitud mediante la persona de Cristo. Los convertidos en la época de Roma encontraban por fin una respuesta para sus angustias y creyeron que existían normas morales, valores absolutos morales que el hombre debía seguir si quería ser libre. Bajo esas premisas, no solamente estaban los cristianos de la época romana, sino también los primeros cristianos que llegaron a Estados Unidos para fundar una nación con base en esos valores morales absolutos. Los cristianos pensaban y pensamos que esos valores absolutos morales contenidos en las Escrituras son la base para tener éxito en la vida personal, no éxito de dinero, sino para ser mejores personas, para tener mejores naciones, para vivir medianamente en paz en un mundo controlado, hay que decirlo nuevamente, por Satanás, que es el príncipe legal de este mundo. Entonces, el Estado romano y su emperador, hasta entonces, hasta que llegaron los cristianos, era incuestionable para todos los ciudadanos romanos. Dejó de tener poder cuando llega el cristianismo. Dejó de tener poder sobre lo terrenal y lo espiritual. Los cristianos ya tenían un referente moral. Las Escrituras podían hacer juicios de valor a la luz de ese referente absoluto que es Dios y podían juzgar las acciones de su emperador. No solamente de sus acciones en la vida personal, sino sus acciones frente al Estado, frente a la moral pública,
frente a las leyes, todo lo podía juzgar el cristiano a la luz de las escrituras. Entonces se dio cuenta que eso estaba funcionando mal. Entonces, así, los caprichos del emperador, que podía convertirlos en leyes o dogmas divinos, ya tenían un sedazo por el cual los cristianos conversos podían analizarlo. Ese sedazo eran las escrituras. Sin embargo, al igual que antes de Cristo, las pretensiones del globalismo satánico nunca cesaron. El sistema religioso de Nimrod, que era el mismo sistema de Grecia y Roma de la antigüedad, con todas sus implicaciones sociales y políticas que eso conlleva, regresó con un nombre más moderno y menos arcaico que decir el sistema religioso de Nimrod o la religión de los dioses. Regresó bajo el disfraz intelectual, progresista, académico de la filosofía y lo bautizaron como humanismo. No lo digo yo, lo dicen las enciclopedias. No estoy exagerando. Las mismas enciclopedias definen lo que es el humanismo. Dice, como filosofía ideada por el hombre, ojo con esto, porque vimos que el humanismo no es ideado por el hombre, pero dice, como filosofía creada por el hombre, el humanismo es un movimiento intelectual desarrollado en Europa durante los siglos XIV y XV, época del Renacimiento, que rompiendo las tradiciones escolásticas medievales, a lo que llaman la época del oscurantismo, que no lo fue tanto, rompiendo las tradiciones escolásticas medievales y exaltando en su totalidad las cualidades propias de la naturaleza humana, pretendía descubrir al hombre y dar un sentido racional a la vida, tomando como maestros a los clásicos griegos y latinos de la antigüedad. Ya sabemos lo que es la antigüedad. Otra definición que permito leerles dice, se denomina humanismo al sistema de creencias centrado en el principio de que las necesidades de la sensibilidad de la inteligencia humana pueden satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de Dios. Eso lo dice una enciclopedia. Pueden aceptarse sin tener que aceptar la existencia de Dios y la predicación de las religiones, lo que se aproxima al laicismo o a posturas secularistas. Se aplica como una denominación a distintas corrientes filosóficas del humanismo, aunque de forma particular al humanismo renacentista. La corriente cultural europea desarrollada de forma paralela al Renacimiento a partir de sus orígenes en la Italia del siglo XV, caracterizado a la vez por su vocación filosófica y clásica y por su antropocentrismo, frente o en oposición al teocentrismo medieval. Con relación a esta dificultad inherente a la definición del humanismo, se ha dicho, y aquí se muestran dos términos que estamos rescatando, teocentrismo, que es el que concibe a Dios como el centro de todo, o lo concebía en la edad del oscurantismo, la Edad Media. El teocentrismo, como colocando a Dios como centro de todo, se quita y deja paso al antropocentrismo, al humanismo, donde el hombre ocupa el centro y se erige como la medida de todas las cosas. En ese sentido, el humanismo exalta las cualidades de la naturaleza humana sin recurrir a ningún tipo de religión para ello, aunque como vimos, el humanismo en sí mismo es una religión. Sin embargo, aquí están las contradicciones. El humanismo dice separarse de la idea de un Dios como centro de todo, pero al mismo tiempo se basa en un sistema de creencias de las religiones antiguas, paganas, llena de dioses. El humanismo estuvo basado en las religiones antiguas que buscaban encontrar respuestas. El humanismo siempre se enlazó a sí mismo con la antigüedad clásica de Roma y de Grecia. Entonces el humanismo puede concebirse, no es antidios, es anticristiano, antidios cristiano. Entonces ya vamos entendiendo por qué. Entre las características más resaltantes del humanismo se pueden mencionar las siguientes. Esto lo saco de una enciclopedia. Dice, estudiar las obras provenientes antigüedad clásica y de la filosofía grecolatina. Está ahí bien. Descubrimientos geográficos y técnicos. Interés por las artes y las ciencias. Está bien. Carácter literario. El hombre y la naturaleza son los temas más abordados. Rechaza la visión teocrática por una concepción antropocéntrica del universo. Bueno. Se enfocó en las enseñanzas de las escuelas neoplatónicas, antigüedad greco-romana. Existía un sentimiento renacentista. El principal objetivo del humanismo fue, lo dice la enciclopedia, recuperar a
todas las disciplinas que provenían de la antigüedad clásica y la filosofía grecolatina para formar un nuevo hombre y un nuevo mundo, orden mundial. Luego, con el pasar del tiempo, se generaron varios enfoques del humanismo, los cuales seguían centrados en el hombre, en su desarrollo, en la sociedad, pero desde diferentes puntos de vista. Entonces, sabiendo que el humanismo renacentista toma como principios filosóficos, rescatándolos, lo expuesto en las culturas griega y romana a toda su plataforma de deidades, vemos que es el mismo sistema que está rescatando, que está ensalzando, que está retomando ese sistema de deidades que es el mismo de Nimrod, el mismo del predilecto de Satanás. Entonces, ¿se crea o no se crea en las escrituras? Tanto la explicación de cualquier enciclopedia como la que tiene origen en la Biblia coinciden en esa sola cosa: el abandono de la dependencia de Dios, no de cualquier Dios, sino del Dios de la Biblia, para que el hombre por sí mismo decida lo que es correcto e incorrecto. En eso coinciden los ateos y la Biblia. Entonces, la definición secular de humanismo dice que su principal objetivo fue y es recuperar todas las disciplinas que provenían de la antigüedad clásica y de la filosofía grecolatina para formar un nuevo hombre y un nuevo mundo. Eso es nuevo orden mundial. En Roma, en la época en que gobernaba el Senado, surgieron grupos armados que desataron la violencia, lucharon contra el ejército oficialista. Todos buscaron el poder, había mucho caos, los romanos no tuvieron otra alternativa que centrar el poder en un solo hombre. El primero de ellos, ese hombre donde centraron el poder, fue Julio César, con quien realmente empieza lo que modernamente llamamos Imperio Romano. Los romanos, debido a ese caos, entregaron el poder a Julio César, un poder vitalicio, con la esperanza, eso lo dice Plutarco, de que un gobernante vitalicio les diera tiempo de respirar. Eso textualmente lo dice, después de tantas guerras y calamidades. Era una tiranía que aceptaron los romanos en medio de la angustia. O sea, los gobiernos globalistas traen caos, traen dolor, traen hambre, traen desorden a los pueblos para que el pueblo le entregue el poder y gustosamente se sometan a una tiranía, porque es una tiranía. Entonces, los romanos también aceptaron esa tiranía en medio, como dijimos, de que no había ninguna solución, de que no había ninguna salvación. Y ese es el viejo libreto de todas las tiranías modernas, como ustedes imagino que ya lo estarán pensando. Entonces, a la muerte de Julio César, Augusto se invistió con poderes absolutos, poderes que el pueblo romano le entregó gustosamente. O sea, no, el tipo no llegó con armas a someter a nadie, sino hizo sus jugaditas, como dicen unos amigos en el Senado, las jugaditas para que el pueblo aceptara gustosamente que se instauraran como el emperador, como el tirano, y que él decidiera sobre cada aspecto de la vida de los romanos, tanto en lo político y económico. En esa época se decía lo que diga Julio César, al que diga. Bueno, el título de la región pagana, conocido como Pontífice Máximo, se lo concedió, eso viene de la época de Babilonia, se lo concedió el emperador a sí mismo. Y desde ahí se llama Pontífice Máximo hasta que en el 470 y pico acabó, hasta Graciano, que renunció a este cargo en el año 382, pasando esa dignidad a los obispos nombrados por Constantino en Roma. Cuando Augusto es investido como Pontífice Máximo, todos los ciudadanos son obligados a venerarlo. Los emperadores eran dioses en la tierra, igual que Tamuz, Nimrod encarnado, era Dios en la tierra. Por eso el cristianismo era tan odiado, tan repudiado por los romanos. Cuando un romano se convertía al cristianismo, lo que decía era que repudiaba la imagen, la idea de un pontífice máximo, que repudiaba toda la filosofía basada en esos dioses, que repudiaba todos los cimientos del imperio del cual los romanos se sentían tan orgullosos, que repudiaban todo ese sistema religioso de Nimrod, que era que acompañaba a todos los imperios desde siempre. Por ello es que no bien un romano se convertía al cristianismo, inmediatamente está dispuesto a morir. Los convertidos asumían la creencia
en el Antiguo Testamento, que narra cómo el hombre cayó en desgracia, cómo se prometía una liberación de esa esclavitud mediante una persona real, Cristo, y encontraban por fin una respuesta para sus angustias. Y creyeron que existían esas normas morales, lo repetimos, que existían esos valores absolutos que el hombre debía seguir si quería ser libre. Libre, o sea, el seguir los valores contenidos en las Escrituras le daba libertad al hombre, libertad de muchas cosas. Entonces los convertidos descubrieron esa patraña demoníaca para mantenerlos en la oscuridad y ya no necesitaban de líderes que les dijeran qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. El Estado romano y su emperador hasta entonces, hasta que llega el cristianismo, era prácticamente incuestionable. Era incuestionable para sus ciudadanos. Pero cuando llega el cristianismo dejó de tener poder sobre lo terrenal y lo espiritual. Los cristianos, ya teniendo ese referente moral, el norte de valores, teniendo las Escrituras como referente, podían hacer esos juicios de valor, como lo dijimos antes. Entonces la Roma imperial, la Roma totalitaria, vio tambalear ese poder ante los valores morales absolutos, sencillos, contenidos en las Escrituras. Por eso asesinaban a los cristianos y por eso el cristianismo se convirtió en una fe tan peligrosa. Entonces, al mismo tiempo que muchos romanos encontraban ese camino, otros, la mayoría, se entregaron a la decadencia, a la sexualidad desbocada, y aunque Constantino terminó con la persecución a los cristianos y al cristianismo, lo nombró como religión oficial del imperio, los romanos, en su mayoría, siguieron con sus vidas tal cual, disolutas, no influenció para nada. Se abandonó la vida intelectual, se entregó el pueblo a la apatía, a la inmoralidad, y el imperio desapareció aplastado por su propia inmoralidad. Esa es la misma historia de siempre. Así que la declaración del cristianismo como religión oficial del imperio, aunque trajo bienestar temporal a los cristianos, poder, nombramientos públicos, estos privilegios hicieron que los creyentes se fueran alejando paulatinamente de Dios. Que se alejaran paulatinamente de los valores morales absolutos, de los preceptos cristianos, y se adentraban en la vida que el cristianismo rechazaba. Entonces los creyentes se enfrascaron en discusiones filosóficas, violentas. Constantino muy astutamente convocó a los cristianos más prominentes y los nombró obispos. No bajo el concepto cristiano del obispado como servicio, sino como príncipes de la iglesia, como reyes, sí, príncipes de la iglesia. Gran error de quienes lo aceptaron. Luego de la caída romana, de la caída del Imperio Romano, en el año 476 hasta 1492, esa época se conoce como el oscurantismo, como la Edad Media. Esa Edad Media acaba en 1492 con el descubrimiento de América y cuando nace el Renacimiento. Entonces, la Edad Media es pasar del dominio de los romanos a la época renacentista. Es esa época donde el globalismo dice, bueno, tenemos que hacer resurgir este tema, ¿cómo hacemos? Entonces, se inventan que el Renacimiento es el renacer de la humanidad, el nuevo hombre, el nuevo mundo, el nuevo orden. Y no. La Edad Media fue el periodo más largo de la historia que supuso la base de lo que somos hoy. O sea, en la Edad Media pasó algo muy importante que es donde se definen las dos grandes corrientes filosóficas bajo las cuales estamos, las dos grandes corrientes de pensamiento bajo las cuales estamos viviendo hoy. Esas dos corrientes son la base, de nuestra forma de pensar, de las ciencias, de la forma de concebir el mundo. Es un periodo en el que pasamos de la tierra plana, llena de monstruos marinos, a defender que la tierra es redonda, etcétera, etcétera. Ese fue el periodo de la Edad Media al Renacimiento. Entonces, la sencillez del mensaje y la vida cristiana del primer siglo, con la predicación de la Biblia como la verdad absoluta, como la palabra de Dios, cambió en la Edad Media, y lo mismo le sucedió al arte, a las ciencias. El cristianismo sencillo, que todo el mundo entendía, se volvió algo místico, fue mutando hacia una cosa complicada, un sistema de sacrificios y de flagelaciones, cosas,
Y lo mismo le fue sucediendo a los europeos durante la Edad Media. La enseñanza cristiana de estar contentos con el sustento y la comida pasó en la Edad Media a ser cosa de extremos. Entonces podíamos ver a los grandes líderes religiosos viviendo como príncipes llenos de dinero, de riquezas, de oro. Y dentro de esa misma religión podíamos ver monjes que hacían votos de castidad, de pobreza, de virtud. Nada de eso está en las Escrituras. En la Edad Media a Europa se le consideraba cristiana. Los individuos no cristianos no la pasaban realmente bien. En medio de este contexto aparece Carlomagno, considerado el gran impulsor del papado en la Edad Media. El Papa lo coronó mostrándole el favor divino y a cambio Carlomagno construyó catedrales, instituyó el diezmo como algo obligatorio para todos, lo que convirtió a la iglesia en un negocio muy bueno y una empresa, un ente poderoso y sumamente rico. El poder de la iglesia y el Estado convivieron sirviendo el uno al otro. Eso lo vemos a través de la historia. La cultura también cobró nueva vida, el interés por la ciencia igual, pero los sencillos preceptos de valores morales absolutos se fueron diluyendo, como lo dijimos, en una forma falseada de cristianismo. La ciencia y el arte se dispararon en los monasterios y los centros de enseñanza del clero, pero nadie vio lo que vendría. En esa época tomaron otra forma las grandes corrientes que han definido la historia de la humanidad siempre, que son el humanismo y el cristianismo. Esas son las dos grandes corrientes. No es capitalismo y comunismo, no es socialismo y no sé qué. Esas son las dos grandes corrientes. Los que decidimos obedecer y tener como referente los valores morales absolutos contenidos en las Escrituras, cristianismo, y los que dicen que no, que es el hombre que debe seguir su camino, eso es humanismo. Humanismo y cristianismo. El humanismo y los valores absolutos de Dios resumidos en las Escrituras, en el cristianismo. El Renacimiento tomó los elementos humanísticos y la Reforma quiso regresar al enunciado de que la verdad absoluta se encontraba en las Escrituras. Entonces, si bien la ciencia, las artes, la arquitectura, etcétera, empezaron a florecer de la mano de la iglesia, eso es innegable. La iglesia misma fue abandonando la máxima de que la verdad se encontraba, la verdad absoluta se encontraba en las Escrituras y fue entregándole ese poder, esa autoridad sobre lo que era la verdad a los hombres. Entonces, la autoridad de la verdad se la disputaban las Escrituras y los líderes de la iglesia. Igual que hacían los rabinos en la época antes de Jesús, durante el Imperio Romano. Los rabinos decían que una cosa es lo que decía la Torá, pero que tenía más autoridad las cosas que ellos habían agregado a lo que Moisés había dado al pueblo, pues Dios a través de Moisés. Hay un religioso muy importante que todos lo hemos oído nombrar, que es Tomás de Aquino, sin duda el religioso más importante de esa época. Fue un hombre que se dedicó a conciliar la filosofía aristotélica, antigüedad, con las enseñanzas bíblicas. Algo raro, pero fue aceptado en su tiempo y aún hoy es aceptado. Esto dio comienzo a esa amalgama, a esa fusión de filosofías no cristianas con enseñanzas bíblicas y así se fue sustituyendo la autoridad bíblica por la autoridad de los teólogos. Entonces, aunque el Papa Urbano II, también hay que reconocérselo, prohibió terminantemente que Tomás Aquino hiciera eso, Tomás Aquino lo hizo. Convirtió la filosofía de Aristóteles en la base de la enseñanza cristiana en los centros de educación de la Iglesia Católica, a pesar de que el Papa entendió que eso estaba mal. Entonces, las enseñanzas aristotélicas de Tomás de Aquino replantearon lo que debía ser la base moral y ética para la vida de cada persona y sobre cuál era el significado de la vida, la existencia del hombre, cuál era el camino, cuál debería ser la base para la construcción de las leyes del Estado. Eso es política, no está divorciado. Ante este revoltijo, pues muchos filósofos cristianos se plantearon de nuevo la gran pregunta: ¿son las Escrituras realmente necesarias para la vida del hombre? ¿Se puede llegar a tener la verdad sin consultar las Escrituras? Entonces los filósofos, la filosofía, fue alejándose cada vez más de lo que Dios ha dicho que es la verdad y se regresó al concepto de que la salvación se debía más a los merecimientos de la gente
que a la bondad inmerecida de Dios, o sea, de la obra de Cristo. El humanismo se apoderó definitivamente de la iglesia y esta llegó a asegurar que la autoridad de la Biblia era igual a la autoridad de los líderes de la iglesia, lo que hicieron los rabinos, lo que hacen todas las religiones. Que lo que la iglesia decidiera era como si Dios lo decidiera. Entonces todo sucedió muy lentamente, muy paulatinamente, igual que habían hecho los rabinos de la época de Jesús. Llegaron a aceptarlo. Entonces, al encontrarse estas dos formas de explicar la realidad, humanismo y cristianismo, ocurre la confrontación que es la base de nuestra historia reciente. O llegamos a la salvación, o llegamos a la salvación y a la concepción de un Estado mediante las creencias, los valores absolutos morales encontrados en la Biblia, o lo hacemos alejados de Dios mediante el humanismo, decidiendo lo que es bueno y lo que es malo para nuestras vidas personales, para nuestras familias y para nuestro Estado. Esto es muy importante aún para los no creyentes. Tan importante es que Thomas Jefferson, de los padres fundadores de Estados Unidos, no era creyente, pero él vio la importancia de basar la construcción de los Estados Unidos de América en esos preceptos bíblicos, en esos preceptos que pregonó la reforma en el norte de Europa. Durante la Edad Media, veníamos diciendo, Europa se estaba preparando para la inclusión de un nuevo continente en su cosmogonía, en su concepción de lo que era el mundo. Para esa época no existía sino ese pedazo, aunque se creía, se sabía de la existencia de otras tierras lejanas. Entonces los descubridores de América, así como los conquistadores, eran en esencia humanistas. Eran herederos de esa mezcla de humanismo con filosofía aristotélica, con la enseñanza bíblica. Alguien me comentó ayer, me escribía, eso es que el humanismo cristiano existe. Eso lo denominaron así, humanismo cristiano. Eso no combina, porque el humanismo aleja a Dios de toda la realidad. Entonces no puede haber un humanismo cristiano. Eso es una contradicción. Entonces esos conquistadores del Nuevo Mundo, ese que pobló, que se sometió y se estableció desde México hasta la Patagonia, eran eso, era humanista. Para estos hombres del Renacimiento, todo lo pasado había sido una época oscura, no lo fue tanto, incluida esa era del cristianismo, de cuando cae el Imperio Romano. Para el hombre renacentista eso fue una época terrible, de ignorancia, de muchas cosas. Y por eso decía el Renacimiento y el humanismo que había que reinventarse, era la hora de hacer ese nuevo hombre, ese nuevo mundo, ese nuevo orden mundial. La conquista de América hispana se basó no solo en la creencia de que Dios había creado el mundo y solo a él no se basó en eso, en la creencia de que Dios había creado el mundo y de que el mundo solo le pertenecía a él y que él podía decidir lo que era verdad y lo que era mentira, incluyendo la existencia de otros seres humanos en otros lares, individualmente libres, individualmente importantes, individualmente, perdón la redundancia, individualmente individuales, porque Dios crea al hombre así, de una manera en que se resalta lo individual y lo colectivo, que es la base del humanismo, la base del comunismo, la base del socialismo, es la normalidad. El conquistador europeo no creía en eso, sino creía en el humanismo, que toma lo individual como algo autónomo, independiente de Dios. Este conquistador creía que la era precristiana de los clásicos de la antigüedad, como Aristóteles, junto con esos valores y filosofías que vemos que era el sistema religioso de Nimrod, estaban viendo un renacimiento merecido. Esa es la base con que se crea el humanismo. Pueden consultar en las enciclopedias, retomar todos los valores de la antigüedad grecorromana. Eso es rescatar los valores de Nimrod. Esa fue la puerta que abrió Tomás de Aquino, desafortunadamente. Por eso no es raro ver imágenes de Platón, de Aristóteles, que habían sido pintadas en las capillas
de la cristiandad. La cuestión se volvió a plantear, en esa época la cuestión se volvió a plantear. Para el entendimiento del hombre se hace necesario partir de la autonomía del ser humano o se debe partir de la idea de que existen normas provistas por un creador para que la humanidad pueda vivir en armonía, es decir, una verdad absoluta que él decide. Para el humanista no existe esa verdad absoluta, sino muchas formas de verdad, tomas de grises, la relatividad, las formas de verdad que dependen de cada ser humano, de cada grupo. O sea, no hay un valor absoluto bajo el cual el hombre moderno, el hombre humanista, tenga como referente para juzgar sus propias acciones y sus propias maneras de construir un Estado, de construir una familia, de educar. Entonces, esas colonias hispanas fueron gobernadas de acuerdo a los caprichos arbitrarios de las coronas españolas, portuguesa, humanismo puro, inglesa incluso. Así que el resultado de la vida colonial, con toda la pobreza, con todos los excesos incluidos que mencionábamos, unos diferencias abismales, fueron producto del hombre del Renacimiento, del hombre humanista. Otra cosa sucedió en Estados Unidos, pero ese es tema que vamos a ver en el próximo lunes. Mientras en nuestros países no había contrapesos para el poder, en los países no humanistas, como Estados Unidos, esto quedó claro desde el principio. En estos países quedó claro que la base para todo era lo contenido en las escrituras. Diferencias, independencia de poderes. Ahí está Jefferson, están los padres fundadores de Estados Unidos, y en la siguiente sesión tratará sobre eso, sobre esos valores cristianos como puente para la formación de los Estados Unidos. La historia del Mayflower, muy interesante, y el mito de que la masonería fue la base filosófica para la creación de los Estados Unidos de América. Entonces,